Así que dispón tu corazón y abre tu Biblia. Vamos a ver el día de hoy la vida de Dios en nuestro interior. Ese es nuestro tema, la vida de Dios en nuestro interior. Bendito Espíritu Santo de Dios, te pedimos revelación, que sea tu palabra transformándonos, que sea tu Espíritu Santo revelándonos la Escritura. Señor, abre nuestro entendimiento y danos sabiduría, Padre, danos temor de ti, Señor, que podamos crecer cada día más y más en ti, en tu sabiduría y en la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Te damos honra y gloria por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén, amada iglesia. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo del 6 al 8. Romanos, capítulo 8, versículo del 6 al 8. Romanos, capítulo 8, versículo del 6 al 8. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que sí viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Entonces vamos a ver la vida de Dios en nuestro interior. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, nos dice que el ocuparse de la carne es muerte. Todos los deseos de la carne nos llevan a destrucción, nos llevan a muerte, todos aquellos pecados. Pero el apóstol Pablo nos dice que el ocuparse del Espíritu es vida y también es paz. Entonces las cosas espirituales que Dios nos enseña a través de la palabra es vida y también es paz para nuestras casas, para nuestras familias. Amén. Y nos dice el apóstol Pablo, por cuanto los designios de la carne, todo lo que te pide la carne, son enemistad contra Dios. Entonces la forma de vivir conforme a la carne, contra los deseos malos de la carne, son enemistad contra Dios. Cuando nosotros seguimos esos deseos de la carne, nos volvemos enemigos de Dios, porque son enemistad de Dios. Amén. Porque no se sujetan a la ley de Dios. La carne, los deseos pecaminosos, los deseos malos, no se sujetan a la ley de Dios, no se sujetan a la palabra. Amén. Es carne, es naturaleza muerta, por decirlo así, naturaleza pecaminosa. Amén. Ni tampoco pueden. Nosotros por nuestras propias fuerzas humanas no podemos vencer esos deseos. Solamente es con la ayuda del Espíritu Santo, con la vida que está dentro de nosotros, la nueva vida interior que Dios nos da. Amén. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Entonces, para poder agradar a Dios, tenemos que desechar, tenemos que quitar esos deseos pecaminosos de la carne, no debemos de seguirlos. Gloria al Señor. Amada iglesia, tanto la muerte como la vida espiritual es algo que podemos sentir interiormente. Cuando nosotros estamos muriendo espiritualmente, ¿verdad? Lo podemos sentir, pero también cuando tenemos vida espiritual, lo podemos sentir dentro de nuestro interior. Amén. Cuando nosotros nos estamos secando, cuando nosotros nos estamos alejando de Dios, nosotros podemos sentir esa sequedad espiritual, nosotros podemos sentir ese agobio espiritual, pero también cuando estamos llenos de la presencia del Señor podemos experimentar esa vida que solamente la vida de Dios en nuestro interior nos da, esa seguridad, esa paz, ese gozo. Amén. Entonces por eso nos dice que tanto la muerte como la vida espiritual es algo que podemos sentir interiormente. Amén. Ahí está. Entonces, amados hermanos, amada iglesia, la Biblia nos dice que tanto la muerte como la vida espiritual es algo que podemos sentir interiormente, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Entonces, si nosotros nos ocupamos de las cosas espirituales que Dios nos enseña,
vamos a tener vida y vamos a tener paz. Aleluya. Amén. El ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué nos quiere decir el apóstol Pablo con esto? Lo siguiente: la muerte física es una sombra de la muerte espiritual. La muerte física, cuando hay descomposición, ¿verdad? Cuando se echa a perder una parte del cuerpo, eso es una descomposición, es una muerte. La muerte física es un ejemplo, es una sombra de la muerte espiritual. Espiritualmente también nos secamos, también nos podemos morir por la ausencia de Dios. Amén. Por la ausencia de su palabra, de su Espíritu Santo. La muerte espiritual también significa sentir debilidad. Cuando nosotros estamos muriendo espiritualmente, nosotros sentimos debilidad espiritual. Entonces nosotros tenemos que renovarnos espiritualmente a través de la palabra de Dios, alimentarnos espiritualmente, congregarnos y también adquirir fuerzas a través del ayuno, de la comunión, de la lectura de la palabra y de la oración. Amén. También la muerte espiritual significa sentir debilidad, que no tienes fuerzas, que no puedes orar, ¿verdad? Que no puedes tener esa comunión con Dios. También esta muerte espiritual significa sentir un vacío que no puedes explicar. Entonces muchas veces te sientes vacío, te sientes triste, no puedes explicar qué es lo que te hace falta. Puedes tener comida, puedes tener un techo, puedes tener una familia, pero te sientes vacío. Esto es porque tenemos necesidad de Dios, porque necesitamos ir a la fuente de la vida eterna, que es el Espíritu Santo. Amén. Entonces tú puedes andar deambulando ahí, pero puedes sentir un vacío en tu interior, como si tuvieras hambre, como si sintieras que algo te faltaba. Por eso adorábamos al Señor y le decía: mucho tiempo tú me buscaste, pero yo te dije, ahora no puedo, ven después. Y entonces mi vida efectivamente se marchitó como una flor. Y entonces me convencí que no hay nada más importante en la vida que buscarte a ti. Amén. Yo necesito a Dios para poder vivir, yo necesito a Dios para poder respirar. Ya no estoy contento si no está Dios conmigo. Y por eso busco agradarlo a cada momento, para que Él no se aparte, no parte su presencia de mí. Gloria al Señor. También muerte espiritual es cuando puedes sentir muerte espiritual cuando tienes mucha presión. Cuando tienes mucha presión, cuando te están agobiando el trabajo, cuando te están agobiando la familia, cuando tienes mucha presión sobre ti, incluso ministerial, eso también puede provocar un alejamiento de la presencia de Dios y puede provocar que tú te estés secando espiritualmente, que tú estés muriendo espiritualmente. Debes de encontrar un equilibrio entre la misma congregación y tus momentos devocionales con Dios. No puedes sustituir por nada esos momentos de intimidad con el Espíritu Santo, esos momentos de la lectura de la palabra, porque eso es muy importante, porque si no lo tenemos, nos secamos espiritualmente, morimos espiritualmente y no podemos impartir a las personas de lo que Dios nos ha dado por su gracia. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado de estar muy presionados. Tenemos también que descansar. Tenemos que descansar, renovar fuerzas físicas para que podamos entregarle lo mejor al Señor. Amén. También la muerte espiritual puede provocarse por una tristeza que te invade. Muchas veces el Señor me pone en el espíritu el ejemplo del rey David. Cuando el rey David, un ejemplo, se entera que su hijo Absalón lo traicionó y que quiere quitarle el reino, su alma se aflige y cae en una profunda tristeza. Y entonces eso debilita la comunión con su Señor, porque lo abate la tristeza, lo invade la tristeza. Entonces él empieza una lucha espiritual para regresar a la presencia de Dios y aferrarse a la presencia de Dios, y que de ahí venga su ayuda y venga su fortaleza para poder enfrentar esa situación tan dolorosa que pasó con su hijo, que lo traicionó, lo quería matar, ¿verdad? Imagínate tú que Dios te bendiga con un hijo que lo ves pequeñito, ¿verdad? Y cuando es grande te quiere matar, quiere robar el reino que Dios te ha bendecido,
y aparte hace destrozos con tu familia, lastima a tu familia, incluso de muerte. Imagínate cómo se sintió el rey David. Se sintió muy triste, ¿verdad? Entonces esa tristeza que te invade también puede traer muerte espiritual a tu vida, y debemos de estar cuidadosos de que no sea así, que aunque lo sepamos, no desechemos la comunión con Dios para que no nos sequemos espiritualmente y no muramos espiritualmente. Amén. Y también puede traer muerte espiritual a tu vida la melancolía, el estar suspirando, el estar melancólico, el no tener un control, en permanecer en una profunda melancolía, como que estar pensando, estar añorando. No, porque eso también trae muerte espiritual. Tenemos que ir a la presencia del Señor. Amén. La vida de Dios en nuestro interior, ese es el tema de hoy. La Biblia dice que dentro de nosotros brotarán ríos de agua viva, porque tenemos la fuente de la vida eterna, que es el Espíritu Santo. Pero tenemos que activarla, tenemos que llamarla, y entonces realmente se siente cómo brotan de nuestro interior ríos de agua viva, como dice la Escritura. Amén. Sientes esa vida, sientes ese gozo, sientes esa paz, ¿verdad? Y estás agradecido a Dios porque a pesar de que somos pecadores, Él nos ama y Él nos perdona y nos da fuerzas para seguir adelante. Amén. La gente, amada iglesia, entra en el oscuro túnel de la depresión. También la depresión trae muerte espiritual. Dios espera que nosotros obedezcamos voluntariamente. Al sentir la vida Zoe, la vida de Dios en nuestro interior, Dios espera que seamos obedientes al sentir esa vida Zoe. Amén. Estaba estudiando en mis devocionales y el Espíritu Santo me decía, es importante que los nuevos creyentes me acepten como su Salvador, pero también es importante que reciban de mi Espíritu Santo, que reciban el bautismo, y durante ese periodo ustedes los deben de cuidar para que ellos reciban el bautismo en el Espíritu y puedan sostenerse, para que cuando vengan las adversidades no huyan, no sean dispersados, no aborten de mi iglesia. Entonces es muy importante que le demos un seguimiento a los hermanos pequeños en la fe. ¿Para qué? Para que venga sobre ellos el bautismo en el Espíritu, en fuego, y ellos, llenos del Espíritu, el mismo Espíritu que mora dentro de ellos, los ayude a permanecer. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 21. La vida de Dios en nuestro interior. Efesios 4, versículo 17 al 21. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 21. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 21. ¿Ya lo tenemos? Efesios capítulo 4, versículo 17 al 21. Dice así: esto pues digo y requiero, que el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no habéis aprendido así a Cristo Jesús, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Amén. Entonces Dios espera que tú obedezcas al sentir la vida del Espíritu dentro de tu interior. Dios espera que tú respondas con obediencia. Puedes equivocarte, pero no significa que debes de permanecer ahí. Dios espera que tú obedezcas por la vida que tienes dentro de ti, por la vida Zoe. Amén. Entonces ahí nos dice
Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los gentiles, como los otros gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no eran judíos, que andaban pecando, andaban en otras vidas, que andan en la vanidad de su mente, en sus pensamientos. ¿Cuál es la vanidad de la mente? No, pues voy a comprar 10 carros, no voy a comprar 10 casas y las voy a vender y voy a amontonar una pila de dinero y después voy a comprar unos camiones. Esa es la vanidad de la mente. Todo a donde viaja la mente, en las cosas que humanamente son alcanzables, ¿sí? Teniendo el entendimiento entenebrecido. El entendimiento está entenebrecido porque no tiene a Dios, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ellos desconocen la Escritura, desconocen la palabra de Dios, desconocen a Dios por la dureza de su corazón está duro, ¿verdad? Por el alejamiento de Dios, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Muchas veces nosotros, antes de convertirnos, nosotros pecábamos. ¿Por qué? ¿Por qué pecábamos? Porque te habíamos perdido toda la sensibilidad, no nos importaba y fuimos capaces de hacer pecados muy feos, porque habíamos perdido toda sensibilidad, el ser sensible, el amar, el cuidar, el proteger, ¿verdad? Como cuando éramos niños, lo perdimos y se hizo duro nuestro corazón. Entonces por eso, por esa pérdida de sensibilidad, es que se cometen esos pecados tan feos. Amén. Y dice que esas personas se entregaron a la lascivia, ¿verdad? A ser lascivioso, a querer cosas malas, para cometer con avidez toda clase de impurezas en el cuerpo. Pero ustedes no han aprendido así del Señor Jesús, si en verdad le han oído en su palabra y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en ustedes, en Jesús, perdón. Amén. Eso es lo que nos está diciendo, que Dios, a través de la vida que tenemos del Espíritu en nuestro interior, Dios espera que le obedezcamos y que ya no andemos en esas cosas. Amén. Los mundanos están muertos, son insensibles, ya lo mencionamos, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Amén. Gloria a Dios. Nosotros comemos por dos razones. La primera es para alimentarnos y la otra por placer. Nosotros comemos por placer y para alimentarnos. Alabado sea el Señor. La vida de Dios en nuestro interior. ¿Qué es eso? La vida de Dios en nuestro interior. Mucha gente busca de todo tipo de experiencias para experimentar paz a través del yoga, a través del vudú de la India, la nueva era, la aromaterapia, la fisioterapia. Amén. Entonces, mucha gente busca paz en estas formas, ¿verdad? En esta parte de la brujería, de la meditación, del yoga, de la nueva era, de las sectas, de las religiones, porque busca paz, ¿verdad? Ahí es donde buscan la paz. Hay dos sentimientos internos en el hombre, el que procede de la vida humana y el que procede de la vida divina. La forma de sentir es diferente en una persona que no ha conocido a Jesús, y una persona que ha conocido a Jesús siente de una manera diferente, ¿verdad? Muchas veces nos entristecemos porque vamos a nuestros trabajos o vamos a un lugar y esperamos ver la vida de Dios a través de las personas. Como ayer que me fui a cortar el pelo, yo sentí un enojo en la persona. Yo sentí que esa persona estaba enojada. Y entonces pues yo bien contento, estaba con un hermano diciendo, ay, mira qué padre, y nos echamos unas carcajadas. Y las personas no reaccionan así, las personas serias. Bueno, a lo mejor porque no nos conocen, ¿no? Pero definitivamente tú eres diferente, o sea, tú tienes esa vida en tu interior y es vida, es alegría, es gozo, es paz, ¿verdad? Entonces las personas
responden con un sentimiento solamente en su vida humana, que ese sentimiento en su vida humana es muy variable, es muy variable, ¿verdad? Pero en la vida, en el sentimiento que viene de la vida divina es más estable, es más constante. Amén. A eso es a lo que me refiero. Gloria al Señor. Todo el que peca deliberadamente ha dejado a un lado sus sentimientos interiores. Entonces la gente peca deliberadamente porque hace a un lado sus sentimientos interiores. Yo diría que hace a un lado sus valores, hace a un lado incluso lo que le enseñaron de niño. Muchas personas le dijeron de niño, no tienes que robar, ¿verdad? Tienes que portarte bien. Entonces nosotros hacemos, o la gente hace a un lado todo eso y dice, ¿qué me importa? Yo voy a pecar, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces así es. Todo el que peca deliberadamente, el que peca por voluntad propia, ha dejado a un lado sus sentimientos interiores, endurece su corazón y peca, mata, secuestra, roba, ¿verdad? Cuanto más peca, más deja de escuchar a su conciencia interna. Hay un momento en la vida, ¿verdad?, cuando somos adolescentes, que todavía la conciencia interna, lo que nos enseñaron nuestros padres, lo que nos enseñaron en la escuela, ¿verdad? Algunos quizás oyeron alguna parte bíblica, aunque sea en una iglesia católica, pero entonces esa conciencia deja de hablarte y entonces te desbordas. Ya no hay límites, ya no hay nada que te detenga, ni tus padres, ¿verdad? Ni las autoridades, nada te detiene. A eso se refiere. Por eso la vida de Dios en nuestro interior es diferente, es perfecta. Amén. Aún los mundanos tienen eso que se llama conciencia, la cual es como un tribunal. La conciencia. ¿Han visto esa caricatura donde aparece un angelito y aparece un diablito? Pues esa es la conciencia humana. Es lo que percibe el humano cuando va a pecar. Algo le dice, está mal, no lo debo de hacer, pero entonces hace un lado todo eso, lo hace, ¿no? Lo mata, peca. Eso es lo que nos enseña la Biblia hoy. La conciencia es lo que Pablo llama en Romanos la ley de la mente. Pablo lo llama la ley de la mente. Eso quiere decir que en nuestra mente, en nuestra alma, hay una conciencia que percibe las cosas en el momento que las estamos viviendo. Y hay un parteaguas entre decir sí y decir no. Muchas veces en esa conciencia humana decidimos abortar las cosas que vamos a hacer, pero desgraciadamente en otras pecamos. No podemos solamente basarnos a esa ley de la mente, esa conciencia, para dejar de pecar. Amén. Romanos 7:23, vamos a ver esta conciencia, esta ley de la mente. Romanos 7:23. Romanos 7:23. ¿Ya lo tenemos? Dice así Romanos 7:23. Pero veo otra ley, ¿en dónde? En mis miembros, o sea, en las partes de tu cuerpo, que se revela contra la ley de tu mente y que te lleva cautivo a la ley del pecado que está en tus miembros. Amén. Entonces, ahí es Romanos 7:23. Entonces es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que la vida de Dios en nuestro interior nos renueva, nos transforma para que podamos dejar de pecar, ¿verdad? Y el apóstol Pablo en Romanos 7:23 nos dice que hay otra ley en sus miembros de su cuerpo que se revela contra la ley de su mente y que lo lleva cautivo a la ley del pecado que está en sus miembros, o sea, en su cuerpo, ¿verdad? Son los deseos malos, ¿verdad? Pero Dios ha depositado su vida en nuestro interior para poder ser vencedores. Amén. Muy bien, vamos a continuar. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén,
perdió la presencia manifiesta de Dios. Cuando el hombre peca en el huerto del Edén, pierde la presencia manifestada de Dios, la manifestación de su presencia por el pecado. Amén. Por eso es muy importante andar bien con Dios para que su presencia fluya. Su naturaleza fue severamente dañada, pero conservó algo de la creación original, la conciencia. Amén. Entonces esa parte fue conservada, la conciencia, el bien y el mal, digamos, en ese pequeño momento en que tu conciencia te dice está mal lo que vas a hacer, pero toda su naturaleza fue severamente dañada. Teníamos una naturaleza perfecta. Amén. Muy bien. Nosotros en nuestra nueva naturaleza no estamos creados para pecar. ¿Cuál es nuestra nueva naturaleza? La naturaleza divina, ¿verdad? La vida del Espíritu en nuestro interior. Esa es nuestra nueva naturaleza. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, cuando nosotros pecamos, nos sentimos mal. Amén. Tú dices, bueno, eso, pastor, ¿cómo está? ¿No? Yo como que no he vivido tanto eso. Pues si no lo has vivido, así es. Quiere decir que te sientes mal por haber pecado. Te sientes mal por haber ofendido a Dios. Y hay algo que te incomoda y que no te deja estar en paz. Y que te lleva a confesar tu pecado y a pedir que Dios te limpie. ¿Sí? Espero que lo hayas experimentado, pero tienes que experimentarlo si realmente Dios está en tu corazón. Amén. Muy bien, eso es a lo que me refiero. Entonces, en esa nueva naturaleza, aunque parezca imposible, pero te sientes mal de pecar. Amén. Bueno, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19 al 21. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19 al 21. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19 al 21. Me dicen cuando lo tengan. Primera de Pedro 3, 19 al 21. ¿Ya lo tienes? Dice así. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19 al 21. En el cual también y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, solo 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén. Aquí hay una profundidad, aquí nos transporta hasta el Antiguo Testamento, cuando fue el diluvio. Hay unas interpretaciones teológicas que enseñan que probablemente Noé fue ayudado por ángeles o por gigantes para construir el arca. Entonces, son interpretaciones, ¿verdad? También dice que los espíritus encarcelados. ¿Cuáles espíritus encarcelados? Bueno, el hecho de que nos dice predicó, tienen que haber sido pecadores. Por la palabra predicó nos da luz de que pudieron haber sido hombres pecadores que estaban ahí, encarcelados. Pero también la Biblia nos dice que en el cielo fueron expulsados espíritus angelicales de alto rango, y que esos espíritus, algunos fueron encarcelados para el Apocalipsis, y que están ahí atrapados en cárceles eternas. Entonces también pueden ser esos espíritus encarcelados a los cuales fue predicado. Pero lo más probable, ¿verdad? Obviamente Dios es el que da la revelación, es que hayan sido pecadores por la predicación, porque a quien se le predica son a las personas, no a los ángeles. Amén. ¿Sí me siguieron en esa parte? ¿Sí? Ok. Bueno,
Pero para nuestro estudio, nuestra prédica del día de hoy, que es la vida de Dios en nuestro interior, es la siguiente. Nos dice en la última parte de este versículo, dice, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén. Entonces lo que nos está diciendo la palabra de Dios, el Señor en esta mañana, es que también nuestra mente, nuestra conciencia, tiene que ser ¿qué? Tiene que ser renovada, tiene que ser transformada. ¿Por qué? Por la palabra. Hasta esa parte humana también tiene que ser perfeccionada. Amén. Para que tengamos una buena conciencia, para que tengamos una buena manera de pensar, de actuar. ¿Por qué? Porque viene de nuestro interior y obviamente como humanos necesitamos esa nueva conciencia, esa renovación de nuestra mente por la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Para andar en una nueva vida. Amén. Eso es lo que nos enseña en esa palabra, más el extra que les acabo de compartir. La conciencia, amada iglesia, ha sido un freno para las personas que no tienen a Cristo. Pero, ¿qué pasa con nosotros que ahora tenemos una conciencia redimida? Ahora que tenemos la vida Zoe morando en nosotros. Amén. En aquellos que han nacido de nuevo, los sentimientos internos contra el pecado son mucho más fuertes que los sentimientos de los mundanos. Amén. Entonces esa es la nueva conciencia, esa es la nueva vida de Dios impartida dentro de nosotros. Aborrecemos el pecado. Tú me puedes decir, oiga pastor, pero la verdad es que pues yo como que no lo aborrezco, ¿no? Tú me puedes decir así, ¿no? Como que no aborrezco el pecado, ¿verdad? ¿Sí estás conmigo? ¿Estás conmigo? Identifica esta palabra. Yo te pregunto hoy, ¿realmente aborreces el pecado? ¿Qué es aborrecer? Detestarlo, que digas, uy, apesta como a cloche quemado. Eso es aborrecer el pecado, ¿sí o no? ¿Estás conmigo? ¿Realmente lo aborreces? La verdad, pues yo diría que no. Bueno, algunos sí, gloria a Dios, ¿verdad? Pero la verdad es que no. La verdad es que no. ¿Por qué? Porque el pecado es atrayente, ¿verdad? Tiene esas dimensiones de ser atrayente. Bueno, pero si eres transformado, tu mente está siendo transformada, tiene que llegar el punto a que lo aborrezcas, a que sea repugnante como le es a Dios, porque tienes esa naturaleza. Amén. Entonces esto bueno, yo lo predico así porque si no te puede confundir, es bueno, ¿cómo? Pues si la verdad es que no. Es por eso, porque en esa nueva naturaleza tienes que aborrecer el pecado. Te tiene que causar repugnancia como a Dios. Tajante, sin tolerar. Amén. Yo sé que estamos siendo transformados, eso es lo que está hablando aquí, pero tenemos que echarle ganas. Tenemos que conseguir esa plenitud del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Ya lo veíamos ayer en el discipulado para poder manifestar el poder del Señor. Gloria a Dios. Cuando estamos en ambientes pecaminosos, no nos sentimos bien y queremos retirarnos de ese lugar. También, cuando nosotros estamos en un ambiente pecaminoso, no nos sentimos bien y queremos retirarnos de ese lugar. Si tú estás yendo a una cantina y te quedas ahí, te sientes a gusto, tienes un problema, porque no ha sido renovada tu mente, no está siendo renovada tu conciencia, estás atrapado en un mal hábito de pecado y de vicio. Tenemos que reconocerlo para poder ser libres, ¿sí? Por la vida de Dios en nuestro interior. Amén. Entonces tenemos que sentirnos incómodos en un lugar donde están haciendo pecado y nos queremos retirar de ahí. Esa es la nueva conciencia, esa es la nueva naturaleza, esa es la vida de Dios en nuestro interior que nos transforma a ese nivel. Gloria al Señor. Si nosotros como hijos de Dios pecamos deliberadamente, o sea que vayamos y nos metamos a pecar, hemos
desobedecido a nuestros sentimientos internos, porque tenemos una manera diferente de sentir, una manera espiritual. Hemos desobedecido a nuestros sentimientos internos, a nuestra nueva naturaleza. Amén. Y nos debe de sentir mal. A lo mejor no inmediatamente, pero yo espero que en tus primeros estadios de comunión con Dios, con el Espíritu Santo, por lo menos al segundo día, al tercer día, ya digas: Señor, voy a ir a tu presencia y voy a confesar ese pecado, porque si no lo haces, algo está ahí afectándote en tu vida espiritual, provocándote muerte. Está profundo, muy bien. Pero los que somos hijos y tenemos la vida de Dios en nosotros, la vida Zoe, tenemos que usar más la voluntad, más fuerza para poder romper y violar esa voz interna que te dice: no lo hagas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una voz interna, es la voz del Espíritu Santo, que te dice: no lo hagas. Entonces nosotros, a diferencia de antes, que nos bordábamos la barda y nos íbamos, ¿verdad?, a la fiesta, ahora luchamos para violar esa barrera, para violar esa desobediencia e irnos a hacer lo malo. ¿Sí me están siguiendo en esta parte? O sea, viene la tentación y tú quieres ir a pecar, pero luchas por violar esa barrera de ir a hacer lo malo, por esa nueva naturaleza que tienes, por esa voz interior que te está transformando y que también te está probando, ¿verdad? ¿Sí me siguen en esa parte? Obviamente, Dios te perdona por el pecado, pero las consecuencias las vas a tener que absorber. ¿Y sabes por qué tienes que absorber esas consecuencias? Para que lo pienses dos veces. Para que lo pienses dos veces. Porque a través de un pecado puedes traer consecuencias de un embarazo, de muerte y de muchas cosas malas. Entonces, por eso esa barrera de violar ese límite que Dios te pone por la vida interior que está dentro de ti es más fuerte, porque Dios te quiere proteger. Pero solamente necesitas tú aferrarte y tú decidir, pero porque tú lo decides. Ya no estás esclavo, sino que tú lo decides hacer. ¿Sí me explico la diferencia? Antes estabas atado, antes ahí ibas arrastrado y no podías, esa es la verdad, no podías. Pero ahora, si pecas, es porque tú lo decides. Tú lo decides, tú violas ese límite que Dios, y Dios te habla, Dios te dice: yo sé que Dios te dice, eso está mal, no lo hagas. Y uno agarra y desobedece. Esa es la gran diferencia, es una enorme diferencia. Ya no eres esclavo, sino que tú lo decides. De eso estoy hablando hoy, de la vida de Dios en tu interior, que transforma hasta el punto tu conciencia, tu manera de pensar a través del corazón. ¿Para qué? Para que puedas vivir una vida totalmente diferente. Amén. El sentir de la vida Zoe dentro de ti provoca impresiones profundas. Lo sientes. Todavía la vida Zoe es un sentir profundo. La vida Zoe es una guianza, es una dirección que no te guía con versículos bíblicos. Sí, la palabra de Dios la atas en tu corazón, la escribe Dios en las tablas de tu corazón, pero es el Espíritu Santo hablando a tu vida el que te llama la atención, sino que es el impulso profundo de la vida del Espíritu la que te llama la atención, la que te dice no. Sí, la palabra de Dios está en ti, también es espiritual, pero el mismo Espíritu Santo es el que te dice no lo hagas, no lo hagas. Ya es directo, porque Él está en ti. Es algo bien profundo, porque quiere decir que cada vez que decides pecar, Dios te está viendo. Contristas al Espíritu Santo. Es algo muy profundo. Es algo muy profundo que debemos de entender, aunque ahorita ya me llevé más. Es algo muy profundo que debemos de cambiar en nuestra conciencia, en cómo lo percibimos, Carlos, como lo percibimos, hermano Miguel. Cada vez que tú decides pecar, ya no te están obligando, tú decides volarte esa línea y el Espíritu Santo te dice, no lo hagas. Y cuando tú pecas, el Espíritu Santo se contrista.
¿Por qué creen que yo lloro? Porque digo, Señor Santo, solamente Él es el que nos perdona multitud de errores, de fallas, ya voluntarias, ya no porque estemos atados. Amén. Hay una batalla interna. Hay una batalla interna. Nuestro problema hace mucho que dejó de ser el diablo. Mentira, mentira. A veces somos nosotros mismos que no queremos cambiar, nosotros mismos que no hacemos caso a esa regeneración del Espíritu Santo en nuestro interior. ¿Sí? Por el contrario, tenemos que obedecer a la enseñanza interna de la unción que está dentro de ti. Esa unción del Espíritu Santo te enseña. Gloria al Señor. El origen del sentir de la vida Zoé, la vida del Espíritu. El sentir de la vida Zoé es en base a aquello que hemos recibido mediante la regeneración. La regeneración, el ADN de Cristo. Amén. La nueva naturaleza, la nueva vida. Entonces, eres regenerado, ¿verdad? La vida Zoé es Cristo mismo convertido en un espíritu vivificante morando en ti. La vida Zoé opera en nosotros como una ley poderosa. A nosotros no nos sirve mucho un Cristo sentado a la diestra del Padre, en un sentido práctico. Por eso es que el Espíritu Santo mora en ti, ¿verdad? ¿Para qué? Para que seas transformado, para que lo vivas. Amén. ¿Cuál es o cuál fue la intencionalidad de Cristo de hacerse espíritu vivificante y venir a vivir en nosotros? ¿Cuál fue la intención? Esta vida Zoé dentro de nosotros es la que provoca este sentir de la vida. A través de la regeneración tenemos la vida de Dios, la ley de la vida, el Espíritu Santo, a Cristo, y necesitamos tener la revelación de que Él está dentro de nosotros. ¿Qué era lo que te estaba mencionando? Amén. Voy a tratar de cerrar. Cuando desobedecemos la ley de vida que está dentro de nosotros, es inevitable que nos sentamos mal, porque hay una nueva ley de vida, de la gracia del Espíritu. Amén. Cuando violamos, cuando atropellamos la ley de Dios, la ley de vida, nos llevamos fuertes impresiones. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos revela cuál es la magnitud de que tú hagas eso. Nos lo revela a través de la liberación, a través de la renuncia, a través de los sueños de tormento, pero Dios te lo revela, la magnitud de las consecuencias que trae tu desobediencia. A todos. Así de sencillo, es la ley de vida del Espíritu. Voy a cerrar. Si nosotros somos fieles en lo poco, que nos habla la vida de Zoé, que está dentro de nosotros, Él te pondrá en cosas mucho más grandes. Amén. Si nosotros somos fieles en lo poco, Él nos va a poner en cosas más grandes. Pero si nosotros somos infieles en lo poquito, entonces Él no nos va a poner en cosas más grandes. Tenemos que ser fieles en lo poquito. ¿Y qué es ser fieles en lo poquito? No pecar, andar en santidad, congregarte, ayunar, orar, predicar, discipularte. Esa es tu obediencia mínima. Y entonces estás siendo fiel en lo poco. Pero si no eres fiel en lo poco, que eres tú mismo, pues ¿cómo te va a poner, verdad, en otras cosas mayores? Amén. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Amén. Gloria a Dios. Él te va a hablar de cosas cotidianas en tu diario vivir. Él te va a hablar de cosas cotidianas desde tu trabajo. ¿Cómo estás en tu trabajo? ¿Cómo estás tratando a la gente? ¿Cómo estás obedeciendo a tus jefes? ¿Cómo estás honrando a tus familiares? Todo eso en lo cotidiano de tu diario vivir. Muchas veces, ¿verdad? Tomamos esa palabra de que, Señor, vamos a ir a las naciones y qué bueno, gloria a Dios. Pero Dios te empieza a dar en lo poco.
que es tu territorio, que es tu misma vida. Amén. Para poderte en cosas mayores. El Espíritu Santo te entrena en cosas pequeñas. Y si aprendes a obedecer, Él te pondrá en cosas más grandes. Amén. Esto está profundo. Espero que lo estés disfrutando y lo estés escudriñando para tu vida. Amén. Porque Dios en cualquier momento te puede requerir. Dios te va a poner personas para que demuestres lo que has aprendido y para que Él te enseñe más. Bueno, vamos a cerrar. Pablo se dejaba guiar por la voz de Dios interna. El apóstol Pablo se dejaba guiar por la voz interna del Señor. No solamente cuando le dicen, no vayas a Betania, sino que él decía, no hay que saludarnos políticamente. Esa era la voz de Dios en su interior. Cuando nosotros estamos predicando, tenemos que ser sensibles a la voz de Dios en nuestro interior para decirles lo que el Espíritu Santo quiere hablarles. Hay que saludarnos con amor, con ósculo santo. ¿Qué es eso? ¿Qué es con ósculo santo? Con amor, con fraternidad, no con hipocresía. Eso es lo que el Espíritu Santo le hablaba al apóstol Pablo, que no solamente se saludaran políticamente. Joven Carlos, ¿cómo está? Hermano Carlos, qué bien le ha ido en sus negocios, ¿no? Hermano Miguel, ¿no? Eso es políticamente, eso es como de etiqueta, no, sino con ósculo santo, con amor fraternal, sinceramente. Eso es un beso a lo mejor. Amén. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, eso es sensible a la voz del Espíritu Santo. Hay que saludarnos con amor, con ósculo santo, honrar al anciano, a las jóvenes mirarlas como hermanas. Fíjate lo que el Espíritu Santo está diciendo, honrar a los ancianos. Yo les pregunto aquí, ¿cuántos de ustedes cuando viene mi hermana, la de Capuluaque, ¿cómo se llama, pastora? Mi hermana Luisa, cuando viene mi hermana Luisa, ¿cuántos de ustedes la honran? ¿Cuántas cuando la ven que va entrando, la agarran del brazo y la dirigen? Cuando se va, me incluyo, ¿no? Tenemos que honrar a los ancianos, ¿verdad? ¿Quién es otro anciano de nuestra iglesia? La hermana Josefina, la abuelita de Eusebio, ¿verdad? Esa es la voz del Espíritu Santo, a ser amorosos, a ser fraternales, ¿verdad? Gloria a Dios. La comunión de la vida Zoé, primera de Juan capítulo 1 versículo 2 al 3. Un poco más, mis hermanos, es necesario. Primera de Juan capítulo 1 versículo 2 al 3, la vida de Dios en nuestro interior. Primera de Juan capítulo 1 versículo 2 al 3, ¿ya lo tenemos? Dice así: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengas comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces esa vida de Dios en nuestro interior, ¿qué busca tener, hermanos? Comunión, una comunión, un ósculo santo, que sea sensible a lo que Dios te habla, ¿verdad? Como los primeros apóstoles, como los primeros discípulos, como en la iglesia primitiva, una comunión con el Espíritu Santo, ¿sí? Amén. ¿Sí me siguen? Bueno, cuando la vida Zoé entra a nosotros, la vida de Dios en nuestro interior, a través de la regeneración y el nuevo nacimiento, nos capacita para tener comunión de vida, verdadera comunión, no una religión, no una hipocresía, no un saludo político, porque veo que tienes, políticamente te saludo,
No, sino que esa vida te enseña a tener una verdadera comunión, un verdadero amor por la gente. Amén. La comunión de vida es la comunión con el Espíritu Santo. Esa comunión que tenemos con el Espíritu Santo es la comunión de vida. Que al tener esa comunión de vida con el Espíritu Santo también la podemos reflejar hacia los demás. Amén. Por eso es que tenemos que llamar al Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, buenos días. Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, ayúdame. Empieza a hacerlo y ve cómo la vida Zoe se empieza a manifestar en tu interior. Vamos, empieza a decirle. El Espíritu Santo, gracias por esta palabra. Espíritu Santo, yo tomo esta palabra para mi vida, yo la creo, yo la celebro en el nombre de Jesús. Y siente cómo de tu interior brotan esos ríos de agua viva. ¿Quién lo cree? Levante su mano. Amén. Eso es lo que estamos hablando hoy, por eso nos estamos yendo despacito. Amén. Es lo que Dios está hablando para su congregación. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14. Ya vamos cerrando. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14. Por eso es que hemos estado alabando con esa alabanza, ¿verdad? La de que iremos al trono y estaremos ahí contemplando su majestad y nos arrodillaremos, nos postraremos reconociendo, ¿verdad?, la majestuosidad del Señor. Es por estos temas que hoy terminamos con esta serie que tenemos esa alabanza, porque tenemos ese privilegio, tendremos ese privilegio de estar ante multitud de redimidos y adorar al Señor en un futuro, pero también tenemos el privilegio de nosotros tener la presencia de Dios en nuestro interior, en nuestro corazón. Por eso dice la alabanza, tu camino está en mi corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos permite comunicarnos con el trono de Dios. Cristo vive en nosotros. Amén. Por eso. Segunda de Corintios 13, versículo 14. ¿Ya lo tenemos? Dice así, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. El 13, nada más el 14, perdón. Entonces, ¿qué les está diciendo el apóstol Pablo? La gracia del Señor Jesús, ¿verdad? El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Está diciendo que esa comunión, que esa vida, que esa relación que tienes con el Espíritu Santo sea más con ustedes. Una comunión personal. Por eso es que las iglesias, cuando fueron establecidas por el apóstol Pablo, por eso es que se siguieron multiplicando. ¿Cómo fue posible esto? Si el apóstol Pablo no estaba, porque la vida Zoe, la vida de Dios impartida en su interior, se manifestaba por la comunión que tenían con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los capacitaba, y entonces ellos eran capaces de, incluso sin estar el apóstol Pablo, de irse multiplicando. Amén. Es muy importante la comunión con el Espíritu Santo, es importantísimo. En la tarde vamos a ver qué es lo que pasó para que hoy nuestras iglesias estén como están. En la tarde vamos a aprender qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó con ese trabajo de los primeros apóstoles? ¿Qué pasó? ¿Tú sabes qué pasó? Yo no sabía. Bueno, sabía un poco, pero ya el Señor me enseñó más. Y se los voy a compartir. Si no puede estar en la prédica de la tarde, vela en el YouTube. Amén. Comunión. La comunión quiere decir unión. ¿Qué quiere decir la comunión? Unión. Entonces tú eres uno con el Espíritu Santo. Amén. Ya no es relación y religión. Ya no es una relación nada más de saludo, hola hermano Miguel, hola hermano Carlos. O como dicen aquí en el pueblo, bye, adiós. Esa es una relación
te relacionas con las personas, pero ya no es una religión, sino es una comunión, es una unión en tu corazón con el Espíritu Santo. Por eso es que nos conectamos, por eso les digo, cierren sus ojos y llámenlo, porque Él está ahí, Él está contigo. Hay una comunión. Amén. Aleluya. Nosotros no tenemos relación con el Espíritu Santo, tenemos comunión, estamos unidos. Amén. Somos uno con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él, dice la palabra de Dios. Amén. Hay comunión. La comunión de vida consiste en experimentar el fluir de Dios. La comunión de vida consiste en experimentar que el fluir de Dios. Tienes que fluir en Dios, en el Espíritu. Tienes que fluir. Amén. ¿Sí me siguen? Entonces esa es la comunión de vida, la comunión que tienes con el Espíritu Santo, fluyendo en el Espíritu Santo de Dios. No te limites, no lo limites. Si el Espíritu Santo te dice arrodíllate, pues arrodíllate. Si el Espíritu Santo te dice póstrate, pues póstrate, es tu comunión de vida. Si el Espíritu Santo te dice quiero que me alabes, quiero que me adores, adórale. Si el Espíritu Santo te dice entrégame un ayuno, te quiero enseñar en comunión, hazlo, pero no lo limites. No lo limites y no lo contristes a través del pecado. Amén. La comunión de vida consiste en el experimentar el fluir de Dios. Filipenses 2:1. Filipenses 2:1, por favor. Vamos, porque ya me estoy tardando. Filipenses 2:1. Filipenses 2, versículo 1. ¿Ya lo tenemos? Dice así: por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna ¿qué? Comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. ¿Qué es lo que les está diciendo el apóstol? Si es que tienes comunión con Dios. Decía una persona, ya no está aquí, si realmente Dios habla con él. Eso es la comunión. Si hay alguna comunión del Espíritu. Es lo que les estaba diciendo Pablo a la iglesia. Amén. Conclusión. Conclusiones prácticas para tu vida. Cuando tú experimentas el sentir de la vida Zoe, tú eres examinado y eres probado por Dios. ¿Verdad? Eres probado por Dios cuando tú experimentas el sentir de la vida del Espíritu. Eres probado por Dios. Amén. La comunión de la vida nos suministra todo lo que está en esta vida. La comunión de la vida nos suministra todo lo que está en esta vida. Toda esa comunión te la suministra esa comunión, esa unión. Amén. ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? Todo te lo suministra esa comunión. Todo te lo suministra. No tienes por qué estar esclavizado en el pecado. No tienes por qué estar sufriendo. Amén. Todo te lo suministra esa comunión en esta vida. Todo. Amén. Aleluya. La vida Zoe es una vida innata. La vida Zoe es una vida innata. No es algo, es algo que sale de manera espontánea. Es algo que sale de manera espontánea. Tienes que ser espontáneo. Espíritu Santo, entrónate, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, lléname. Tenemos que cambiar, tenemos que crecer. Para eso son estas bases ministeriales. Amén. Aprendemos de cosas que vemos, pero cuando tenemos la vida de Dios, ya tenemos la habilidad natural dentro de nosotros para poder vivir su palabra. Entonces tenemos que vivir su palabra. Amén. ¿Te imaginas a un pájaro
que sabe que es pájaro, pero no tiene alas para volar? Tú eres un hijo de Dios, ¿verdad? Tú eres regenerado por Dios. Tienes el ADN de Cristo. Fuiste engendrado por Dios. ¿Y sabes cómo se manifiesta todo eso? A través del discipulado. Ahí vas creciendo en esa nueva naturaleza. Amén. Por eso es fundamental, importantísima la palabra, ¿verdad? ¿Te imaginas a un pájaro que sabe que es pájaro pero no tiene alas para volar? Eso nunca va a suceder. El pájaro tiene conocimiento innato y habilidad innata para ejecutar ese conocimiento. Tú tienes esa capacidad, tienes esa unción y debe de salir espontáneamente, de manera innata, tu adoración genuina. Tu adoración genuina. Amén. Él sabe internamente que puede volar, pero además tiene las condiciones para hacerlo, tiene las condiciones, Dios le dio alas. Tú tienes al Espíritu Santo para hacerlo. Amén. Esto es lo que nos suministra la vida de Dios, nos imparte conocimiento divino y habilidad divina para ejecutar ese conocimiento. El Espíritu Santo te enseña cómo hacerlo. Pero dile con humildad: Espíritu Santo, enséñame. Espíritu Santo, dime cómo. Espíritu Santo, yo me humillo delante de ti, porque dice tu palabra que los que se humillan serán exaltados, pero que Dios resiste a los soberbios. ¿Cómo te vas a presentar hoy delante de tu Señor? ¿Cómo te estás presentando? Dios te enseña a ejecutar ese conocimiento. Yo pondré mi palabra en la tabla de sus corazones. Aquí de una manera práctica, de una manera espontánea. Aleluya. Del nuevo pacto no solo se trata de entender, saber y conocer, sino que se trata de experimentar y disfrutar la vida que nos fue impartida por gracia. Que hay una revelación. El Espíritu Santo, gracias. El Espíritu Santo quiere que disfrutes esa comunión contigo. Quiere que lo disfrutes a cada momento. Él quiere convivir contigo a cada momento. Quiere que disfrutes su presencia. Amén. Aleluya. La gente del viejo pacto tenía visitaciones. ¿Qué es una visita? Una visita se queda, amiga. Viene y se va. La gente del antiguo pacto tenía visitaciones, pero no tenía la vida de Dios. Nosotros tenemos la vida de Dios. Amén. Permanente. Aleluya. Te comprimo el Nuevo Testamento. Hay una vida divina que nos fue impartida para que la experimentemos, para que la vivamos, para que la disfrutemos. Antes salíamos derrotados, teníamos una vida y un nacimiento, una semilla y una espora pecaminosa, pero ahora tenemos su vida que nos imparte conocimiento divino, la habilidad para llevar a la práctica de una manera viva dicho conocimiento y sabiduría en Dios. Amén. Ponte sobre tus pies y vamos a orar para ser despedidos. Cierra tus ojos. Espíritu Santo de Dios, empieza a llamarlo, empieza a hablar con Él, empieza a hablarlo con Él, empieza a hablarlo con Él. Que no te robe este momento nada de lo que pueda estar ahí afuera. Empieza a hablar con Él. Puedes levantar tus manos. La manera en como el Espíritu Santo te ponga, hazlo. Sé obediente a Él, disfruta su presencia. Espíritu Santo, gracias, Señor, por tu palabra. Hoy sabemos, Señor, que tú nos has dado esa vida Zoé, que nos has dado esa vida del Espíritu, Señor, y que nosotros tenemos todo dado por ti, Señor. Todo nos los has dado, Señor, en comunión, en unión con tu Espíritu Santo. Te damos las gracias por esta revelación, bendito Rey. Y terminamos, Señor, este tiempo maravilloso contigo, Señor, adorándote, Señor. Gracias por esa vida de Dios impartida en nosotros, Señor, porque tú vives en nosotros y somos uno contigo. Mi profundo anhelo
Gracias, Espíritu Santo de Dios. Derrama de tu gloria. Que derrames de tu aceite. Renuévanos una vez más, Señor. Transfórmanos. Y yo iré al santo lugar, me arrodillaré ante tu majestad, tu camino está en mi corazón, oh Señor. Vamos, adóralo, adóralo. Adóralo, pregúntale, ¿cómo quieres que te adore, Espíritu Santo? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Para tenerte contento, Espíritu Santo. ¿Qué debo de hacer, Señor? Para siempre estar lleno de ti, Señor. Para seguir siendo transformado. Vamos, adóralo, adóralo en espíritu y en verdad. Está en mi corazón, oh Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor. Necesito Santo Espíritu, tu fuego en mi interior, todo mi ser consume. Jesús toma el control y yo iré al santo lugar, me arrodillaré ante tu majestad, tu camino está en mi corazón, oh Señor. Gracias, Señor. Y yo iré al santo lugar, me arrodillaré ante tu majestad, tu camino está en mi corazón, oh Señor. Oh, maravilloso, Señor. Y yo iré al santo lugar, me arrodillaré ante tu majestad, tu camino está en mi corazón, oh Señor. Enséñanos a disfrutar cada momento de tu presencia. Enséñanos a disfrutar cada momento con tu Espíritu Santo. Por esa comunión, Señor. Por esa vida de comunión, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Oh Señor, Oh, Señor Todopoderoso. por todo mi corazón, Con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, Señor. Con todo nuestro ser. Recibe la adoración, Señor. Recibe el perfume grato. Ese incienso, Señor, grato. Para ti, mi Rey. Para ti, solamente, Espíritu Santo de Dios. Oh, Señor. Y yo iré al santo lugar, me arrodillaré ante tu majestad, tu camino está en mi corazón, oh Señor. gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Hecho está, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén, Señor. Aleluya. Amén. Amén, gloria a Dios, amados hermanos. Damos un fuerte aplauso al Señor Jesús. Estamos despedidos, amados hermanos. No olvide saludarse, darse la paz en el amor de Cristo, en la unidad, con ósculo santo, y que el Señor los bendiga.